Para esta figura necesitaremos dos bolitas doradas de 3 milímetros, télica azul, télica gris, télica negra, télica blanca, una aguja para chapira del número 15, hilo transparente o hilo para delica, unas tijeras. Para nuestra primera fila necesitaremos una delica blanca y 10 grises. Vamos a iniciar insertando nuestras dos primeras delicas hasta casi al final de nuestro hilo, porque al final nos tiene que quedar un restante de hilo como el que estoy mostrando. Ahora vamos a insertar nuevamente nuestra aguja entre nuestras dos delicas. Y ahora vamos a insertar nuestra aguja por la delica del lado izquierdo, es decir, por la delica blanca de abajo hacia arriba. Y nuevamente vamos a insertar nuestra aguja por la delica del lado derecho, o sea, por la delica gris de arriba hacia abajo. Y nuevamente insertaremos nuestra aguja por la delica del lado izquierdo, de abajo hacia arriba, y nuevamente por la delica del lado derecho, de arriba hacia abajo. Ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la delica anterior, es decir, nuestra aguja la vamos a insertar en la delica anterior del lado contrario de donde sale nuestro hilo. Es decir, si mi hilo está saliendo por la parte de arriba, yo voy a insertar mi aguja por la parte de abajo. Ahora voy a insertar mi aguja nuevamente en la delica que acabamos de colocar de arriba hacia abajo. Y nuevamente insertaré mi aguja por la delica del lado izquierdo de abajo hacia arriba. Y nuevamente por la delica que acabamos de colocar de arriba hacia abajo. Y ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la delica anterior. Del lado contrario de donde sale nuestro hilo vamos a insertar nuestra aguja. En este caso mi hilo está saliendo por debajo, así que yo voy a insertar mi aguja por la parte de arriba. Y nuevamente insertaré mi aguja por la delica que acabamos de colocar de abajo hacia arriba y nuevamente por la delica del lado izquierdo de arriba hacia abajo y nuevamente por la delica que acabamos de colocar de abajo hacia arriba. Ahora voy a insertar mi siguiente delica en la delica anterior del lado contrario de donde sale nuestro hilo y nuevamente insertaré mi aguja por la delica que acabo de colocar de arriba hacia abajo y nuevamente insertaré mi aguja por la delica del lado izquierdo de abajo hacia arriba y nuevamente por la delica que acabo de colocar de arriba hacia abajo. Y así es como lo voy a hacer con todas mis delicas restantes. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 9 delicas grises y 2 blancas. Vamos a iniciar insertando nuestra primera delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior.
Ahora vamos a insertar nuestra penúltima delica en la última unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra última delica en la misma unión donde insertamos la delica anterior, es decir, en la última unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas blancas y 7 grises. Vamos a iniciar insertando nuestra primera delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 5 delicas grises y 4 blancas. Vamos a iniciar insertando nuestra primera delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Ahora insertaremos nuestra penúltima delica en la última unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra última delica en la misma unión donde insertamos la delica anterior, es decir, en la última unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 4 delicas blancas y 4 grises. Vamos a iniciar insertando nuestra primera delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 5 delicas grises y 3 blancas. Vamos a iniciar insertando nuestras 2 primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior.
Para nuestra siguiente fila necesitaremos 4 delicas blancas y 4 grises. Vamos a iniciar insertando nuestras dos primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 4 delicas grises y 4 blancas. Vamos a iniciar insertando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Ahora vamos a insertar nuestra penúltima delica en la última unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra última delica en la misma unión donde insertamos la delica anterior, es decir, en la última unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica blanca, 2 azules, una gris, 5 blancas y 3 grises. Vamos a iniciar colocando nuestra quinta y sexta delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado derecho. Ahora vamos a insertar nuestra cuarta delica en la delica anterior, es decir, nuestra aguja la vamos a insertar en la delica anterior del lado contrario de donde sale nuestro hilo. Mi hilo está saliendo por la parte de arriba, así que yo voy a insertar mi aguja por la parte de abajo. Y nuevamente voy a insertar mi aguja por la delica que acabo de colocar de arriba hacia abajo. Y nuevamente por la delica del lado izquierdo de abajo hacia arriba. Y nuevamente por la delica del lado derecho de arriba hacia abajo. Y ahora voy a insertar la tercera delica en la delica anterior del lado contrario de donde sale mi hilo. Mi hilo sale por la parte de abajo, así que yo voy a insertar mi aguja por la parte de arriba. Y nuevamente voy a insertar mi aguja por la delica que acabo de colocar de abajo hacia arriba y nuevamente por la delica del lado izquierdo de arriba hacia abajo y nuevamente por la delica del lado derecho de abajo hacia arriba. Y lo mismo voy a hacer con la segunda y la primera delica. Y cuando ya hayamos colocado nuestras delicas que mencioné, vamos a insertar nuestra aguja entre nuestras delicas hasta salir por la delica que estoy mostrando, es decir, de la fila donde vamos de derecha a izquierda es la sexta delica. Y cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar insertando nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 3 delicas grises y 3 blancas. Vamos a iniciar insertando nuestras dos primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer
con cada una de las delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas blancas y 3 grises. Vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo haremos con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica gris, una negra, una gris, 2 blancas. Vamos a iniciar insertando nuestra primera delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Ahora vamos a insertar nuestra penúltima delica en la última unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra última delica en la misma unión donde insertamos la delica anterior, es decir, en la última unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas blancas y 2 grises. Vamos a iniciar colocando nuestra primera delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo haremos con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas grises y una negra. Vamos a iniciar colocando nuestra primera delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas blancas y 2 grises. Vamos a iniciar colocando nuestras 2 primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora insertaremos nuestra penúltima delica en la última unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra última delica en la misma unión donde insertamos la delica anterior, es decir, en la última unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas grises y una blanca. Vamos a iniciar insertando nuestra primera delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica blanca y una gris. Vamos a iniciar colocando nuestra primera delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo haremos con nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica blanca. Vamos a iniciar insertando nuestra única delica en nuestra única unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas azules y 2 blancas. Vamos a iniciar insertando nuestra aguja entre nuestras delicas hasta salir por la delica que estoy mostrando, es decir, de la fila donde vamos de arriba hacia abajo es la fila número 10 y de derecha a izquierda es la delica número 9.
Y cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión del lado izquierdo de nuestra fila anterior, y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones del lado izquierdo de nuestra fila anterior. Ahora insertaremos nuestra penúltima delica en la última unión de nuestra fila anterior, y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra última delica en la misma unión donde insertamos la delica anterior, es decir, en la última unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas azules y una blanca. Vamos a iniciar insertando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior, y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo haremos con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica blanca y 2 azules. Vamos a iniciar insertando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior, y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra penúltima delica en la última unión de nuestra fila anterior, y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra última delica en la misma unión donde insertamos la delica anterior, es decir, en la última unión de nuestra fila anterior, y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica azul y una blanca. Vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior, y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestra delica restante en la siguiente unión de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica blanca y una azul. Vamos a iniciar nuestras dos únicas delicas en la única unión de nuestra fila anterior, y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado derecho, es decir, solo en la delica blanca. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica gris, una azul y una blanca. Vamos a iniciar insertando nuestra aguja entre nuestras delicas hasta salir por la delica que estoy mostrando, es decir, de la fila donde vamos de abajo hacia arriba es la fila número 6, y de izquierda a derecha es la delica número 4. Y cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión del lado izquierdo de nuestra fila anterior, y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones del lado izquierdo de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica blanca y 2 azules. Vamos a iniciar colocando nuestras dos primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior, y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo, es decir, solo en la delica azul. Ahora insertaremos nuestra última delica en la última unión de nuestra fila anterior, y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 10 delicas grises. Vamos a iniciar colocando nuestra aguja entre nuestras delicas hasta salir por la delica que estoy mostrando, es decir, en la primera fila que hicimos en la primer delica blanca.
Cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar colocando nuestras dos primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado derecho. Ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la delica anterior, es decir, nuestra aguja la vamos a insertar en la delica anterior del lado contrario de donde sale nuestro hilo. En este caso mi hilo está saliendo por la parte de arriba, así que yo voy a insertar mi aguja por la parte de abajo. Ahora nuevamente vamos a insertar nuestra aguja por la delica que acabamos de colocar de arriba hacia abajo y nuevamente por la delica del lado izquierdo de abajo hacia arriba y nuevamente por la delica que acabamos de colocar de arriba hacia abajo. Ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la delica anterior del lado contrario de donde sale nuestro hilo y ahora volveremos a insertar nuestra aguja en la delica que acabamos de colocar de abajo hacia arriba y nuevamente en la delica del lado izquierdo de arriba hacia abajo y nuevamente en la delica que acabamos de colocar de abajo hacia arriba. Ahora vamos a insertar nuestra aguja entre nuestras delicas hasta salir por la delica que estoy mostrando, es decir, de la delica donde vamos de derecha a izquierda es la cuarta delica. Y cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar colocando nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo haremos con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 10 delicas grises, 3 azules y 2 blancas. Vamos a iniciar insertando nuestra aguja entre nuestras delicas hasta salir por la delica que estoy mostrando, es decir, en la delica donde vamos de derecha a izquierda es la segunda delica. Y cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión del lado izquierdo de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones del lado izquierdo de nuestra fila anterior. Ahora vamos a insertar nuestra antepenúltima delica gris en la última unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra penúltima delica gris en la última unión de nuestra fila anterior, es decir, en la misma unión que insertamos la delica anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la delica anterior del lado contrario de donde sale nuestro hilo. Y ahora volveremos a insertar nuestra aguja en la delica que acabamos de colocar de arriba hacia abajo. Y nuevamente en la delica del lado izquierdo de abajo hacia arriba. Y nuevamente en la delica que acabamos de colocar de arriba hacia abajo, así como lo muestro en el video. Ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la delica anterior del lado contrario de donde sale nuestro hilo. Y nuevamente insertaremos nuestra aguja en la delica que acabamos de colocar de abajo hacia arriba y nuevamente en la delica del lado izquierdo de arriba hacia abajo y nuevamente en la delica que acabamos de colocar de abajo hacia arriba. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas blancas, 2 azules y 10 grises. Vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar.
Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 5 delicas grises. Vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 5 delicas grises. Vamos a iniciar colocando nuestras dos primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 4 delicas grises. Vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 4 delicas grises. Vamos a iniciar colocando nuestras dos primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con la delica restante en la siguiente unión de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 4 delicas grises y una azul. Vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Ahora vamos a insertar nuestra antepenúltima delica en la última unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra penúltima delica en la misma unión donde insertamos la delica anterior, es decir, en la última unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra última delica en la delica anterior, es decir, la aguja la vamos a insertar en la delica anterior del lado contrario de donde sale nuestro hilo.
Y ahora nuevamente insertaremos nuestra aguja en la delica que acabamos de colocar de arriba hacia abajo y nuevamente insertaremos nuestra aguja en la delica anterior de abajo hacia arriba y nuevamente insertaremos nuestra aguja en la delica del lado derecho de arriba hacia abajo. Y ahora insertaremos nuevamente nuestra aguja en la delica del lado izquierdo de abajo hacia arriba. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas azules, una blanca y 3 grises. Vamos a iniciar así con nuestro hilo saliendo por la delica gris. Vamos a iniciar colocando nuestras 2 primeras delicas en la primera unión del lado derecho de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión del lado izquierdo de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Ahora vamos a insertar nuestra penúltima delica en la última unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra última delica en la misma unión donde insertamos la delica anterior, es decir, en la última unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 3 delicas grises, una blanca y 3 azules. Vamos a iniciar colocando nuestras 2 primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo haremos con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Ahora vamos a insertar nuestra penúltima delica en la última unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra última delica en la misma unión donde insertamos la delica anterior, es decir, en la última unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 3 delicas azules y 3 grises. Vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica gris. Vamos a insertar nuestra única delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas grises. Vamos a insertar nuestras 2 delicas así como lo voy a mostrar en el video. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 5 delicas grises. Vamos a insertar nuestras 2 primeras delicas en la única unión de nuestra fila anterior
Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la misma unión donde insertamos las delicas anteriores, es decir, en la única unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la delica anterior del lado contrario de donde sale nuestro hilo. Y ahora vamos a insertar nuestra aguja nuevamente en la delica que acabamos de colocar de arriba hacia abajo. Y nuevamente vamos a insertar nuestra aguja en la delica anterior de abajo hacia arriba. Y nuevamente insertaremos nuestra aguja en la delica que acabamos de colocar de arriba hacia abajo. Y ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la delica anterior del lado contrario de donde sale nuestro hilo. Y nuevamente vamos a insertar nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y nuevamente en la delica del lado izquierdo de arriba hacia abajo. Y nuevamente en la delica que acabamos de colocar de abajo hacia arriba. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 3 delicas grises. Vamos a iniciar colocando nuestras 2 primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas grises. Vamos a iniciar insertando nuestra aguja entre nuestras delicas hasta salir por la delica que estoy mostrando, es decir, de la delica donde vamos de derecha a izquierda es la segunda delica. Y cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar colocando nuestras 2 delicas en la unión del lado izquierdo de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado derecho. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica gris. Vamos a insertar nuestra única delica en la única unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 3 delicas azules, una blanca, una azul y una blanca. Vamos a iniciar insertando nuestra aguja entre nuestras delicas hasta salir por la delica que estoy mostrando, es decir, de la fila donde vamos de derecha a izquierda es la fila número 16 y de delica es la de izquierda a derecha es la delica número 6. Y cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar insertando nuestra primer delica en la primera unión del lado izquierdo de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica blanca y 5 azules. Vamos a iniciar colocando nuestras 2 primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora vamos a insertar nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior.
Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica blanca y 4 azules. Vamos a iniciar insertando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica blanca, 3 azules y una blanca. Vamos a iniciar colocando nuestras dos primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo haremos con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica blanca, 2 azules y una blanca. Vamos a iniciar insertando nuestra aguja entre nuestras delicas hasta salir por la delica que estoy mostrando, es decir, en la delica donde vamos de derecha a izquierda es la segunda delica. Y cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión del lado izquierdo de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo vamos a hacer con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones del lado izquierdo de nuestra fila anterior. Ahora vamos a insertar nuestra penúltima delica en la última unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Ahora insertaremos nuestra última delica en la misma unión donde insertamos la delica anterior, es decir, en la última unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica azul y una blanca. Vamos a iniciar insertando nuestra aguja entre nuestras delicas hasta salir por la delica que estoy mostrando, es decir, de la delica donde vamos de derecha a izquierda es la segunda delica. Y cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar colocando nuestra primer delica en la primera unión del lado izquierdo de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo haremos con nuestra delica restante en la siguiente unión de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica azul y una blanca. Vamos a iniciar insertando nuestras dos delicas en la primera unión de nuestra fila anterior. Y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado derecho, es decir, solo en la delica azul. Para nuestra siguiente fila necesitaremos una delica azul. Vamos a iniciar colocando nuestra única delica en la única unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 3 delicas blancas, una azul y una gris. Vamos a iniciar insertando nuestra aguja entre nuestras delicas hasta salir por la que estoy mostrando, es decir, de la fila donde vamos de abajo hacia arriba sería la fila número 10 y en la primera delica. Cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar insertando nuestras dos primeras delicas en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba solo en la delica del lado izquierdo. Ahora insertaremos nuestra siguiente delica en la siguiente unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo haremos con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior.
Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas azules y 2 blancas. Vamos a iniciar insertando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo haremos con nuestras delicas restantes en cada una de las uniones de nuestra fila anterior. Para nuestra siguiente fila necesitaremos 2 delicas blancas. Vamos a iniciar insertando nuestra primer delica en la primera unión de nuestra fila anterior y ahora insertaremos nuestra aguja de abajo hacia arriba en la delica que acabamos de colocar. Y lo mismo haremos con la delica restante en la siguiente unión de nuestra fila anterior. Para lo siguiente necesitaremos nuestras 2 bolitas doradas. Vamos a iniciar insertando nuestra hoja entre nuestras delicas hasta salir por la delica que estoy mostrando, es decir, de al final de nuestra figurita, de derecha a izquierda es la tercera fila y la primer delica. Y cuando ya hayamos salido por la delica que mencioné, vamos a iniciar colocando una de nuestras bolitas doradas y ahora insertaremos nuestra aguja en la delica del lado izquierdo de arriba hacia abajo y nuevamente en la delica del lado derecho de abajo hacia arriba. Nuevamente insertaremos nuestra aguja en la bolita dorada y nuevamente en la delica del lado izquierdo de arriba hacia abajo y nuevamente en la delica del lado derecho de abajo hacia arriba, y esto lo repetiremos hasta que nuestra bolita dorada quede bien reforzada. Lo siguiente que haremos es insertar nuestra hoja entre nuestras delicas hasta salir del otro lado de nuestra figurita y también insertaremos nuestra bolita dorada. Y cuando ya hayamos colocado nuestra bolita dorada, vamos a insertar ahora nuestra aguja entre nuestras delicas hasta perder nuestro hilo y al final lo cortaremos. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro hilo que dejamos al inicio. Y este ha sido el resultado de nuestra pulsera. Si el video te ha sido útil y te gustó, no olvides dejarme tu like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.